Y vamos a seguir con este viaje que hemos planteado hoy. Y para hacerlo, vamos a hablar de ovnis. Vamos a hablar de lo que es el misterio le decían el misterio del siglo XX. Yo lo calificaría también como el misterio del siglo XXI. Fijaos que desde el año 1947, que empieza la era moderna del fenómeno ovni, han pasado ya casi 80 años y aún estamos como al principio. Es decir, desconocemos mucho de ese fenómeno. Es un fenómeno que ha evolucionado, que nos gusta, pero sin embargo son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas. Nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente conferenciante, es el que le ha tocado el viaje más largo, el viaje a las estrellas. En este firmamento de estrellas que hoy os hemos querido reunir, es José Antonio Caravaca quien nos va a poner sin duda ese contrapunto a buscar esos no identificados. Démosle un fuerte aplauso. Párate aquí. Es muy curioso porque yo siempre que hablo con él tenemos una doble diatriba, ¿verdad? Él nunca me ha visto comer. No, la verdad que no. ¿A que no? Ni montarte en tu moto. ¿A que no? No. Quizá, hoy no voy a comer con vosotros porque el RH de la comida no era el mío. Entonces no me gustaba. Pero sí es verdad que José Antonio Caravaca y yo empezamos escribiendo en una publicación en Cádiz, investigación, década de los 90. Tú buscando ovnis en Algeciras, yo buscando ovnis en Sevilla. Tú no te has desviado de aquella línea. Tú has seguido buscando ovnis, yo he seguido buscando otras cosas. Pero, ¿cómo explicar esto, José Antonio? ¿Alguna vez sabremos qué hay detrás del fenómeno ovni? Pues la verdad que, como decía anteriormente Aldo, hay cosas que parecen que están condenadas a permanecer siempre en la sombra, que va como dos pasos por delante de nosotros, y cuando buscamos algo nos ofrece una respuesta para algo que a lo mejor lo habíamos planteado en otro tiempo. Pero yo creo que tanto en el campo que ha estado hablando Aldo y como después nos hablará Sol, en el campo de la ufología sí podemos tener cierta certidumbre después de todo este tiempo que ha pasado, que como tú dices, desde 1947 ha llovido, aunque ahora llueve un poquito menos, y que podemos ofrecer algún tipo de indicio de por dónde puede ir este paradigma. Has escrito un buen número de obras de ovni. La última, esa teoría de la distorsión, lo he dicho bien, ¿eh? Esa teoría de la distorsión. Y sin embargo, seguimos buscando ovnis, seguimos tal vez perdiéndonos en luces, en encuentros en la cuarta fase, que aún no tenemos muchas constancias, encuentros en la primera fase, y todo eso forma parte de la ufología. Pero ¿el fenómeno ovni sería algo sin todo eso? Pues yo creo que más de uno se va a llevar una sorpresa, sobre todo cuando vea hasta dónde creo yo que nos puede llevar la investigación del fenómeno ovni, y que quizás no sea un lugar lejano, un lugar perdido en el cosmos, sino que puede ser incluso una vinculación con la mente humana. ¿Qué caso le hubiera gustado investigar a José Antonio Caravaca dentro del fenómeno ovni? Uno. Mira, nos están hasta saboteando, ¿te has fijado? Sí, ellos están ahí haciendo de la suya. Pues la verdad que me hubiera gustado mucho investigar el caso de Socorro, que ocurrió en Nuevo México, en Estados Unidos, en el 64. ¿Le hubiera gustado? Pues yo te voy a dejar para que nos expliques esas claves del fenómeno ovni. Para mí es un auténtico placer presentar a un amigo y a uno de los máximos exponentes de la ufología hoy día, José Antonio Caravaca. A ver.
Menos mal que me he dedicado a la ufología, la parapsicología lo hubiera pasado bastante mal. Fijaros el salto que he pegado y encima aquí Marisol, que no me quita ojo desde que me he sentado. Bueno, se me ha olvidado el guión, no pasa, y las gafas, o sea que... Antes de nada quiero agradecer al Ayuntamiento de Bormujo, sobre todo también a la Asociación ISPAL, que han tenido la amabilidad y el atrevimiento de invitarme, también a los patrocinadores, que son importantes, como Almuzara y la editorial Guante Blanco, no sé si me dejo a alguien en el tintero. Y como decía en esta pequeña introducción que he realizado con el amigo Bautista, te llamabas, ¿no? Sí. Vamos a hablar del fenómeno OVNI, ya lo estáis intuyendo, parece que hay un fantasma fumándose un puro detrás mía. Yo no sé si Aldo se habrá encontrado en una situación como esta, en La Habana, quizás, ¿no? Fidel Castro, que ha vuelto y está aquí conmigo. Bueno, pido disculpas que esto me pasa por olvidarme el guión, tengo que improvisar y a ver si Y os decía que para muchos de vosotros quizá pueda sonar un tanto extraño que se pueda asociar el fenómeno OVNI con la mente humana, sin que esto quiera decir, ni muchísimo menos, aunque lo voy a ir repitiendo a lo largo de la charla, que no significa que esas luces, esos objetos, esos ocupantes, tripulantes de los platillos volantes, de los ovnis, sean fruto de la imaginación, que sean fruto de una enfermedad mental, de un delirio, de una alucinación, de nada por el estilo. Pero, sin embargo, yo creo que está muy relacionado con esto. A ver, ahora. Y lo curioso de todo lo que os voy a contar en esta primera parte de la conferencia es que no es fruto de un descubrimiento que yo he hecho, de una piedra filosofal que me ha llevado a ver algo que estaba oculto. Aquí veis en la imagen al profesor Heine, que fue el considerado padre de la ufología científica en todo el mundo, y es que en la literatura, en lo que se contaba, en las revistas, en los libros, en los documentales, mucho de lo que yo os voy a contar no estaba oculto, simplemente había que mirar con los ojos del misterio que aludía el amigo Aldo y ver que el fenómeno OVNI trasciende la literalidad de... Mira, por ejemplo, fijaros, ¿qué veis aquí? Veis un caballo y podéis pensar que se trata de un animal que estáis viendo a cierta distancia, y lo que quiero ejemplificar con esta imagen es que en las apariencias, lo visual, no siempre tiene que ser la verdad o la respuesta. No tiene que contener toda la información. Si vemos un platillo volante y vemos que bajan unos ocupantes, que van pertrechados como estarían nuestros astronautas, pues la misma imagen nos está trasladando una respuesta que nosotros hemos comprado. Hemos dicho, ¿qué otra cosa puede ser? O hemos quitado las interrogantes y hemos dicho, esto no puede ser otra cosa. Pero, ¿puede ser este caballo otra cosa? Vamos a ver. Si mi compañero se llevaba mal con la tecnología, yo tampoco no me llevo yo particularmente bien. Yo con las velas me siento más seguro que con otra cosa, esto no falla.
Y es que la ufología ha tenido un gran error desde sus inicios, que ha sido el intentar buscar una imagen fija, una evidencia empírica con la que mostrarle al público, mostrarle a la ciencia la realidad de un fenómeno. Y claro, para ello tenían que de alguna manera desvirtuar lo que ofrecía la casuística. Querían tener a ese alienígena, ahí no te muevas, que te voy a hacer una foto. ¿Veis por qué os decía lo de la tecnología? Cámara de última generación para tenerla en el móvil. Porque la ufología clásica quería vender la historia de que una civilización extraterrestre había llegado al planeta, que nos estaba visitando por diferentes cuestiones, desde la científica, desde la curiosidad, incluso desde el turismo espacial, o quizás con intenciones más malévolas. Pero lo que la ufología clásica tenía en mente es que el público tenía que comprar la idea de que los extraterrestres habían llegado, tenían una nave en plan Star Trek y que aterrizaban en diferentes partes del mundo. La gente daba testimonio porque estamos hablando de un paradigma que a nivel testimonial hablamos de quizás cientos de miles, cuando no millones de personas que aseguran que lo han visto, pero claro, la mayoría de los ufólogos ocultaban cierta información para que el público, el lector, la ciencia comprara una imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vemos cómo el fenómeno ovni a día de hoy, en pleno siglo XXI, se encuentra casi en la misma situación que en el 1947, a modo de grandes respuestas, pues significa que la gente no ha comprado totalmente esta historia. Esto sí que tiene misterio, el pase de una imagen a otra. Y os decía que, perdón, esto es por lo del guión, que se me ha perdido por ahí, y tengo que improvisar y tengo que tirar ahí un poco de los monólogos y tal. Me hubiera ido mejor. La ufología es que no da pavela, da pavela. Perdón. Fíjate, si Jaime levantara la cabeza del ataúd, me tiraba lo primero que pillara. Aunque se trata de un fenómeno global que ocurre en España, en Francia, en Wisconsin, en México, en Argentina, no tiene uniformidad. Quizás muchos de los que estáis aquí habéis leído libros y habéis visto documentales y películas, tenéis una idea de que la gente, los militares, los pilotos, el granjero que se topa con un platillo, siempre están describiendo a la misma nave, a los mismos seres, pero cuando uno hojea los diferentes libros, pues se da cuenta de que prácticamente existe un tripulante de ovni y una forma de platillo volante por cada testigo que denuncia que se lo ha topado. Y este no se quiere ir. Yo no sé dónde... mira, fijaros... Os pido disculpas también por los dibujos que yo hago después de que hemos visto las obras de arte. Aunque este de gárgola no se puede ganar también. Le ponen un tubo y a evacuar. Bueno, y mi jefe está ahí. Y ya se está replanteando si publicarme el libro. No, es que estoy por el guión, jefe, no por otra cosa. Fijaros cómo resulta extraño, ya sería una noticia de portada
en el New York Times, en el Times, en infinidad de medios, de que los extraterrestres hubieran llegado a nuestro planeta. Pero imaginaros la noticia, al planeta Tierra han llegado miles de civilizaciones extraterrestres. ¿Cómo sería la magnitud de la noticia? Por ejemplo, Juanjo Benítez, que es un fiel defensor de la hipótesis extraterrestre, él asegura que en sus archivos tiene recopilado más de 2000 tipos diferentes de alienígenas, lo que significa que prácticamente estamos siendo el ombligo del sistema solar, el ombligo del cosmos. Esto es una especie de parque jurásico intergaláctico, que aquí viene todo el mundo. Entonces aquí se rompe un poco la imagen que tenéis en mente cuando se asegura que el fenómeno ovni tiene una imagen fija, que lo que la gente ve siempre es la misma nave y el mismo ocupante. Y yo, por ejemplo, aunque he estado en varias partes del mundo, en diferentes partes de España, investigando el fenómeno ovni, pero para que os situéis, cuando yo he investigado en Cádiz, no he encontrado al mismo alienígena, entre comillas, ni a la misma nave. Entonces, imaginaros la importancia que tendrá Cádiz, que aquí vienen muchos. Entonces, ¿qué significa esto? Si, dicen que la cultura entra mejor con humor, yo voy a intentarlo. Si recordáis la película de Star Wars, imagínate, ¿quién pagaría esta ronda? No, yo no pienso pagar. Bueno, voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el fenómeno ovni? Que los pasos que debería de haber acometido, desde mi punto de vista, la buena praxis, la buena investigación, como bien ha dicho Aldo Linares, la parte psíquica de un caso, de una manifestación, de cualquier tipo de fenómeno paranormal, debe ser el último capítulo que se debe de acometer, y primero hay que hacer una rigurosa comprobación de que merece la pena investigar y cerciorarse de que allí ocurre algo. Y aquí el paso primero es el fenómeno, investigarlo, surgen las interrogantes, pero el paso 3 se ha sustituido por la hipótesis. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido, bueno, si es una nave, si parece un pato y anda como un pato, tiene que ser un pato. Pero claro, el paso 3 se lo han saltado. Cuando yo os he mostrado la diversidad de tipología de humanoides, claro, los defensores de la hipótesis extraterrestre inmediatamente dicen, bueno, es que como hay tantos tipos de civilizaciones diferentes que nos... haciendo amigos entre los compañeros, como hay tantas diferentes razas de extraterrestres, fijaros que, os recuerdo, Benítez habla de 2000 tipos diferentes, y yo creo que se queda hasta corto, y los ufólogos han comprado la idea, siguen la zanahoria, dicen, nos da igual que no cuadren las cosas, esto tiene que ser extraterrestre porque la imagen que nos traslada al fenómeno tiene que ser tal cual. Fijaros nada más las hipótesis que se han planteado para explicar el fenómeno ovni desde 1947. No sé si esto tendrá un puntero, creo que sí. Uy, esto ha pasado. A ver. Hombre, de efectos especiales voy bien, ¿no? Fijaros el mogollón de hipótesis de que si es una simulación, si es una inteligencia artificial, si estamos ante una realidad paralela, si son seres, si son vampiros psíquicos, que tenga cuidado Aldo por la noche, duerme con tu ristra de ajo, perdón, que si es una especie de sistema de control, como apuntaba Jacques Vallée, la teoría de la distorsión. Después está también otro buen puñado de ideas, y esto lo que nos da una idea es de la complejidad del fenómeno. Pero ¿no eran extraterrestres?
¿por qué se tienen que plantear tantas teorías y hipótesis diferentes? Y para mí esto ya es una evidencia. Fijaros, ¿dónde encuentro la evidencia? Tanto cuando un objeto quema el pasto, como cuando se puede fotografiar, cuando se puede detectar en el radar, pero esto es otro tipo de evidencia. ¿Qué evidencia os traslada esta imagen? De que aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque si fueran extraterrestres, bien, pon 3 o 4 hipótesis, pero tantísimas. Y todos los defensores de estas ideas encuentran su caladero en la casuística, en la literatura, en los archivos, en los informes, en los relatos, en los testimonios, que apoyan sus ideas. Fijaros ya cómo en la imagen de la tripulación esa que viene aquí, en plan de investigadores y tal, o de turistas, y fijaros, la hipótesis de la distorsión, que es la mía, está ahí en un lado, y es que el fenómeno OVNI es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Presenta dos caras que podríamos definirlas como antagónicas. Están los avistamientos lejanos, que estos, los defensores de la hipótesis extraterrestre, es como la Santa Biblia, con todo mi respeto a los creyentes. Ellos cuando ven un informe de un piloto, vamos, esto es maravilloso, el radar ha detectado una nave extraterrestre, esto es, el piloto no se va a confundir, un avión con un avestruz, bueno, los avestruz no vuelan, pero bueno, sería más raro verte un avestruz volando, y más al lado de un avión, imaginaros. Ve, por no traer guión, hubiera dicho halcón o tal, pero el avestruz queda también ahí. Vete tú a saber si se puede encontrar un avión, o sea, como está el mundo hoy día. Fíjate tú, que no haya vivido en la Guerra Fría, toma, Guerra Fría y lo harto. Bueno, que me voy por otro lado. ¿Ves? Sol, te lo he dicho, se lo comentaba a Sol en el almuerzo, que se me va la cabeza, ya está sintiendo y está viendo, dice, no, se te va tela. A mí se me pone la cara de pasmado sin ni a casa encantada ni nada, yo me siento aquí y flipo yo solo. Ajú. ¿Qué es lo que ocurre? Que los avistamientos lejanos están más encorsetados, son sucesos que son más fáciles de llevar al terreno de lo extraterrestre básico, de que son naves y tal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estos mismos objetos aterrizan, imagínate, te lo encuentras ya aterrizado con los tripulantes, pues la cosa varía. El fenómeno OVNI, los avistamientos lejanos, cumplen una serie de características que en los encuentros más cercanos, cuando el bicho aterriza, es mucho más complejo, porque hay una alta mutabilidad. Comentaba el compañero lo de las gárgolas, que no hay dos gárgolas iguales, pues con el fenómeno OVNI ocurre un tanto de lo mismo. Y aquí yo no estoy hablando de mi idea personal sobre el fenómeno, sino que esto coge un libro de Rivera de los 60, lo ojea y ahí está. Por eso te digo que no era una verdad que estaba oculta. Yo no he encontrado una piedra filosofal debajo de mi cama, ¿qué más quisiera yo? Y fijaros en lo que tengo señalado en rojo. Para mí, otra de esas evidencias, de esas claves ocultas del fenómeno OVNI, de las que voy a hablar en mi próximo libro. ¿Por qué? Porque lo rojo sí se repite. Los extraterrestres son distintos, pero yo he visto una nave, llego a mi casa y la nevera se abre sola, se escuchan golpes de noche, o empiezo a tener como facilidad para la telepatía, para la clarividencia. ¿Qué tiene que ver eso con que me haya encontrado con un extraterrestre? Y este tipo de elementos no vienen en los libros. Un imitador, alguien que quisiera engañarnos, lee un libro de Rivera, por no mencionar tanto a Juanjo, al pobre se le van a caer las llaves, esté donde esté. Tú lees un libro de Rivera, ves una forma de platillo, un tipo de ser, y tú dices, pues yo me lo voy a inventar, llamo a la prensa y tal. Y no lo hace. Incluso
cuando te lo estás describiendo, añade una serie de detalles, como el que habéis visto que yo he dicho que era una gárgola, que dice, eso, ¿qué persona en su sano juicio que te quiera engañar te va a contar? Tiraría de hemeroteca y te contaría algo que ha visto antes, pero a lo mejor esa persona te cuenta un caso nuevo, pero te añade detalles que están en ese rectángulo rojo. Te dice, no, es que de pronto se hizo como una campana de vacío, no se escuchaba nada, y la mayoría de esos detalles no están en los libros. Eso es una pista. Incluso en los casos que son más parecidos, y además ahí tenéis uno de Sevilla, creo, no es que tengo las gafas, yo creo que por ahí andará. Ahí va. Veis que incluso podéis decir, bueno, es que esto también lo he estudiado yo un poco, el tema de la cognición humana, de la percepción, que dicen que las personas pueden ver algo en un estado alterado, porque toparse de noche o de día con algo desconocido, asombroso, terrorífico, puede ser que la descripción sea distinta, pero no. No es que se trate del mismo objeto visto por distintas personas con distintos ánimos a la hora de darte detalles, sino que hablamos de objetos que pueden variar en muchos metros de altura. O los seres. Tú, por muy asustado que estés, si un objeto mide 2 metros, podrás decir que mide 3 o 1,5, no va a decir que mide 20. Sin embargo, las diferencias de tamaño también son muy interesantes, demostrando que la gente no ve lo mismo. Volvemos al caballo. Cuando lo vemos de cerca, decimos, bueno, las apariencias nos decían a lo lejos que podía ser un caballo trotando, pero no, es una escultura. Pero fijaros, ni siquiera cuando empezamos, como en una cebolla, a quitar las primeras capas de las apariencias de algo que desconocemos, nos ofrece toda la respuesta. Para mí hay 5 elementos clave para descartar la hipótesis extraterrestre, que no quiere decir que el fenómeno ovni sea mental, ni ilusorio, ni falsario, ni nada de esto. Para mí es algo desconocido en nuestro estado actual de la ciencia, pero por ejemplo, veis la tipología humanoide, que es increíble en cuanto a la variedad, los tipos de nave, el factor absurdo, veis el tipo ese que estaba como dentro de la nave, parecía una gárgola, el otro te habla, en un caso saben hablar perfectamente tu idioma, incluso aunque sea un dialecto de una región concreta, te lo hablan como si hubieran estado en el Harvard del metaverso y lo hubieran sacado, ¿no? Y sin embargo después se encuentran al Peralta, al rejoneador que se encontró, y le digo, Peralta, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí pasa una cosa muy extraña. De pronto saben hablar, de pronto no. Te hablan en un idioma gutural, te hablan en un idioma que parece el chino. Tienen esos detalles únicos. Alguien ve algo dentro de un ovni y ese detalle, te coges tú la literatura, libros y libros y libros, y este que está aquí sentado, aunque parezca que es una mente un poco caótica y dispersa, como le apuntaba a Sol, también soy muy meticuloso. Para mi último libro me he leído, creo que alrededor de 15.000 incidentes de encuentros cercanos con ovnis. He aprovechado bien el año de pandemia. 15.000 casos. Y claro, y cuando uno encuentra un detalle, después ese detalle no aparece en ningún otro libro. Y digo, bueno, y esta forma o este objeto, este logotipo, este emblema. Y después, lo principal, que los incidentes no están conectados en una historia única. No podemos coger 100 casos o 200 casos y ver que hay una trama que los una en la narrativa, ni en la estética, ni en la forma, ni en lo que cuentan los supuestos tripulantes. Es como si la historia se reiniciase con cada testigo. Y esto nos tiene que llevar y ahí veis ahí en medio Le he recortado un poquito el pelo porque se salía para arriba. Haciendo amigos, yo voy por todos lados haciendo amigos. Entonces, aquí viene la pregunta que os estaría haciendo. Vamos, yo primero os agradezco que nos hayáis levantado y os hayáis ido.
Hombre, porque mucha gente le pasa que cuando lee mis libros, mis artículos, son defensores de la hipótesis extraterrestre y se encuentra con esto de pronto como un muro ahí de golpe. Pido también disculpas. Entonces, os estaréis preguntando, bueno, entonces si no son extraterrestres, ¿esta gente quiénes son? Pues Aldo lo ha explicado muy bien. Desde los albores de la existencia humana hay relatos, antes eran crónicas orales, en piedra dibujada, en los abrigos, en las cuevas, que decían o que daban testimonio de que había una serie de seres, de entidades, de criaturas que no eran como nosotros y que estaban ahí y que de vez en cuando, por diferentes razones, entraban en contacto con el ser humano. Decían que venía del más allá, del nirvana, del infierno, de donde fuese, pero parece que hay como una tradición que se ha ido asentando con el paso de los años, en el sentido de que hemos tenido testimonios recogidos con grabadora y muchos de ellos han dejado evidencia de que esos contactos se han producido. Y claro, inmediatamente cuando dicen que no son extraterrestres, la gente dice, bueno, serán seres de otras dimensiones. Pero claro, cuando yo hablo con los defensores de las teorías de seres de otras dimensiones, viajeros del tiempo, intraterrestres, antiguos astronautas, cuando le digo, bueno, ¿y por qué cambian de forma? ¿Por qué tienen ese comportamiento absurdo? ¿Por qué todos bajan con una pala, se ponen a cavar y cogen muestras de terreno, reparan la nave como si estuviera estropeada? Y en el fondo te venden la misma película que los defensores de la hipótesis extraterrestre, pero como conocen y admiten que es cierto que la casuística no apoya al 100% la visita de los alienígenas de carne y hueso, pues dice, bueno, si decimos que son de otras dimensiones, anchas Castilla, aquí ya cabe todo. Pero claro, esto no es así. ¿Quién es el hombre de los platillos volantes? ¿Quién es el que puede estar detrás del fenómeno ovni? Y yo creo que se trata de un paradigma, de un fenómeno primeramente inmersivo, interactivo, que no existe, fijaros, que no existe antes de que se produzca el contacto con el ser humano. No quiere decir que el fenómeno, si no está el ser humano, no existe, sino que lo que produce la nave, el tipo saliendo con las antenas, con las orejas de Spock y todo esto, no existe hasta que se produce esa interacción con el testigo. Y tenemos casos, como os digo, que no se vuelven a repetir. Estos son algunos de los dibujos que vienen en mi próximo libro. Fijaros, un tipo que se encontró como una señal de tráfico, y esto era supuestamente una nave. Claro, la mayoría de los ufólogos que defienden la hipótesis extraterrestre dicen, pues yo este caso, ¿yo para qué lo voy a contar? ¿Para qué me voy a echar tierra en mi tejado? Pero lo cuento yo, fedacho yo. ¿Veis? Si esta nave se ve en Wisconsin, yo que soy fan de Wisconsin, se ve en Wisconsin, en Stuttgart, en París, o en el patio trasero de la casa de Sol Blanco, pues, ojo, esta nave está haciendo ahí un tour, pero claro, esta nave nada más que ha venido para que lo viera esta mujer en Valladolid y a mi planeta. ¿Usted cree? ¿Qué va? Yo no... Mira, fijaros, ¿dónde va, hermano? ¿Esto qué es? Yo no sé lo que se encontrará Aldo en las Casas Encantadas. Yo veo esto, le echo 3 en 1 en el codo. Claro, aunque suene jocoso, si este tipo... No me mire así, Pisa, que es que... Es peor que Marisol. Si este tipo lo ven en 20 sitios, digo, respeto al tipo que viene con ganas de... Pero no, aparece un día en casa de una mujer y ya no se le vuelve a ver el pelo en ningún lado, como la gente que entra dentro de los platillos. Hay gente que entra dentro de un platillo volante y está lleno de consolas, de pantalla, de botones, palancas, y otro entra y no hay nada. Esos son minimalistas, que son de Ikea. ¡Oh, qué desastre!
Por eso yo os decía que lo de heterodoxo creo que me queda hasta pequeño ya. La ufología, ¿por qué no? Yo agradezco que no sea una ciencia, a mí me hubieran echado. Y anda, Caravaca, vete a tomar. Entonces, yo me creo la gente que ha estado dentro de la nave, pero yo me hago la pregunta, creo, vamos, desde mi punto de vista, la pregunta correcta no es por qué tienen botones, sino es por qué unas sí y otras no. Y sobre todo, por qué no tenían pantallas táctiles. Tenían palancas y cosas que los dibujos de la gente que ha entrado dentro de las naves en los 80, 60, 70, lo vemos ahora y decimos, uy, si esto parece una película de los 60, deberíamos de ver cosas que fueran extrañas, pero no las vemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese fenómeno inmersivo, interactivo, está utilizando a la mente humana para algo. ¿Por qué? Porque en dibujos de la ciencia ficción anteriores al nacimiento de la ufología en el 47 ya había pistas sobre lo que íbamos a encontrar. Fijaros, esto es una ilustración de 1920, de la década de los 20, donde el astronauta español, iba a decir, de Tony Leblanc fue astronauta, ¿no? Llegó a Almería nada más, pero... Pues fijaros, este le está diciendo al extraterrestre, que también tiene pinta de gárgola, dónde está la Tierra. Y fijaros, allí veis un caso de 1947 que los extraterrestres le están explicando con el mismo sistema. No quiero decir que el caso sea falso, sino que fijaros cómo la imaginería humana, los arquetipos, los conceptos de escafandra. La escafandra en los extraterrestres fue desapareciendo a raíz de que la ciencia humana fue evolucionando y vimos los viajes espaciales de otras formas diferentes. Claro, los defensores de la hipótesis extraterrestre dicen, no, es que los extraterrestres ya se han acostumbrado a nuestro océano, y no nos hemos acostumbrado nosotros, se van a acostumbrar a ellos, cada día está esto más... Eso, vamos. ¿Veis? ¿Qué era el caballo que habéis visto? Un arma de guerra. Al principio parecía un caballo, las primeras... Vamos quitando capas. Y fijaros que aunque la apariencia es un caballo, sí, es un caballo. ¿Es una escultura? Sí, es una escultura. Pero realmente esa imagen esconde otra cosa. Porque yo, con la teoría de la distorsión, lo que yo me he propuesto es no ver dónde va el coche, que es lo que han hecho todos los investigadores, ver los cazús. Pues yo quiero saber esto qué es lo que es, extraterrestre, viajero en el tiempo, un sistema de control. No, vamos a ir por partes, vamos a desarmar coches, que es lo que tenemos, los casos, lo que nos cuenta la gente. Yo cómo voy a saber a dónde nos lleva el coche intuyendo, de bueno, si el coche va por esta carretera, lo mismo va a Bormujo, pero lo mismo el coche se va allí a buscar a Putin. Está de ahí. Pues yo lo que he hecho es esto con los 15.000 casos, estudiarlo y ver qué me podían contar para intentar hacer esa clasificación de lo que esto es un maravilloso dibujo que me ha hecho un gran artista, Jadoga, un jerezano, porque hasta ahora lo que se buscaba era las claves del fenómeno ovni, y de esto hablo todo en mi libro. Hay que hacer promo, está ahí el jefe, no por nada, si no, yo no lo haría. Han querido hacer estadísticas. Bueno, si aterrizan de 10 de la noche a 2 de la tal, que en Andalucía se ven más, que tal, que si se han hecho estudios, si las zonas donde había más avistamientos coincidían con las zonas donde se consume más vino. Tiene su aquel. También se ha hecho, fijaros, porque fíjate tú, los ufólogos otra cosa no, pero se nos va la cabeza tela, con los índices de paro. En Cádiz tiene que haber un ovni aterrizado en la puerta del ayuntamiento, todos los días allí. Esto no va a ningún lado, ya os lo digo yo. Entonces, fijaros, este proscrito de la ufología, las conclusiones tan diferentes que llega, que no las voy a poder desarrollar, pero os voy a dar unas pinceladas de lo que más que fijarme en que si el ovni era metálico, que si tenía luces de colores, que si bajaba un ser de 2 metros, 3 metros, 1 metro, eso a mí me da igual. Para empezar, es un fenómeno exhibicionista. ¿Por qué?
porque una de las cosas que yo me sorprendí revisando esta enorme literatura es que muchos encuentros se producían en el patio trasero de la casa de los testigos o en una carretera al lado de la carretera, cuando detrás había desierto campo y si hubieran aterrizado allí no los ve nadie, o sea, que es un fenómeno que quiere que tú los veas y si tú estás dormido te lanzan unas de luz a tu ventana y tú dices, ¿qué hay ahí? Te asomas o hacen un golpe, entonces ahí hay un tema curioso. Es un fenómeno privado, ¿por qué? Porque no aterriza un ovni en un campo de fútbol, como por ejemplo en la exhibición que hizo el Madrid el miércoles. Con mi perdón ¿por qué? Porque se demuestra que es un fenómeno privado, que busca el contacto con una o dos personas, pero casi siempre una. Fijaros, de estos 15.000 casos, no hay ningún encuentro, y yo hago un apartado con las abducciones, que sería harina para otro costal, y más como está la harina hoy día. No hay un encuentro de dos personas que hayan entrado juntos en una nave. Y han dicho, tú coge por aquí que yo voy a coger por allí. No, eso no hay. En las abducciones es otro tema, pero después, zumbido, muchos testigos hablan de zumbido, asociado a la aparición de estos objetos y fenómenos. Y claro, la mayoría de estos datos no aparecen en muchos libros, pero los testigos te lo cuentan. Y para mí esto es una prueba de la realidad incuestionable del fenómeno ovni. No de los extraterrestres ni de las naves manufacturadas en un planeta lejano, sino de que ahí hay algo interesante. El estado mental, hablamos de los zumbidos, el estado mental, los testigos dicen que se encuentran como en una situación no ordinaria, que sienten un sopor, como una atracción por lo que están viendo que les lleva como a un estado prácticamente hipnótico, se produce una campana de silencio, el tiempo se detiene. Si hay animales en el entorno, parece también que están congelados en algunos casos, pero siempre hay una ausencia de ruido. Yo he investigado y he entrevistado a muchos testigos que me dicen, mira, esto estaba aterrizado al lado de la carretera y mientras yo estuve allí no pasó ni un coche. En el momento que se fue ya empezó a circular los automóviles. Y Juan González Santos, que tuvo una de estas experiencias en el 81 en Algeciras, me decía, parecía que el mundo se había detenido. Y para mí es una clave interesante. Después, el factor azul los decía, que los extraterrestres bajen y te pregunten la hora, que te pregunten por una dirección, que te pidan un vaso de agua, que empiecen a coger muestras de terreno cuando nosotros tenemos tecnología para saber de qué está compuesto un satélite o Marte sin enviar a nadie allí, deja que lleguen los chinos. El factor sociocultural, ¿por qué los extraterrestres son tan parecidos a nosotros? Tienen botas, tienen cinturones, tienen emblemas, tienen escafandras, tienen pistolas de rayos. Eso te crea tú, pistola, más que tú las ves las pistolas y dices, son una pistola. A mí no me engaña. Tú fíjate tú, ¿qué es un arma en la Edad Media? Además, yo os pido disculpas por si esperabais una cosa más científica, más yo nací en Cádiz, no tengo otro. Esto. Fijaros, en la Edad Media tú llevas una K-47 y tú le dices al guerrero, dices, ¿esto qué es? ¿Esto es para barrer o para algo? Esto es un arma. No sabe qué es un arma. Pero nosotros sí sabemos el arma de un extraterrestre que nos puede llevar millones de años de evolución. Lo captáis. Después, un fenómeno sin memoria. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, no hay ningún caso que el extraterrestre le haya dicho al testigo, mira, hace un mes aterrizamos en Wisconsin, a un tipo de aquí de Bormujo. Y el investigador va y le pregunta a uno de Wisconsin, y yo, ¿teníais un caso y tal? Sí, pues esto no ha ocurrido. Claro, el defensor de la hipótesis extraterrestre dice, bueno, pero es que no van a dar ese tipo de evidencias porque no se quieren dar a conocer, ¿vale? No es que lo digan, pero que tú tengas en tu archivo y te diga el investigador, mira, en Wisconsin hay un caso muy parecido a esto, aunque no haya una información dicha por las entidades o los supuestos extraterrestres. Entonces no hay, es como un fenómeno que se renueva. Un día saben hablar, como os decía, el idioma
o el dialecto de la zona, en otras no, en otros te ven, se asustan como si tú lo hubieras pillado con el carrito de velado, se meten en la nave, salen disparados, otras te dicen, ven para acá, entra, hombre, esto jornada de puertas abiertas. Además, mira, hay detalles. Yo le decía, bueno, cuando se lo comenté a Sol, Sol me miró así como diciendo, madre mía, ¿con qué estoy compartiendo yo plato? Le dije, Sol, yo soy satanista. Me hizo así, dice, agua bendita. Digo, no, tranquila. El grupo esta puede dormir, descansar conmigo. Soy amigo. No. Y le dije, soy satanista porque yo me fío en los detalles. No ha habido ningún testigo que diga, el ovni estaba sucio. No, reírse, pero si el extraterrestre está andando por la Tierra y entra en su nave y ve el suelo, los trajes, ni un rasguño, nada. Se meten por el bosque, salen, vamos, impolutos. El mayordomo del algodón con esta gente no gasta nada. Después, para mí es interesante el fenómeno PCI. Y es que muchos testigos desarrollan facultades extrasensoriales después de un encuentro cercano, incluso de un avistamiento lejano. Y claro, muchos investigadores, cuando un piloto o un policía, una abogada, les cuenta un caso de que han visto un aterrizaje y le dice, sí, pero yo he llegado a mi casa y he soñado con algo que se ha cumplido. Y dice el investigador, esto no lo pongo yo porque el caso me lo tira. Entonces, muchos investigadores han anotado esto de que hay una despertar de este tipo de facultades y que muchos incidentes son protagonizados por niños. Esto también tiene su miga. Y el último es estar sin estar. ¿Por qué? Porque el ovni aterriza, los seres están allí, pisotean por todas partes y después no hay huellas. Pero es que esto ocurre en unos casos y en otros no. En unos casos tú ves huellas, quemaduras y tal, y en otros no. Es como si el fenómeno tuviera un interruptor para decir, ahora soy físico y ahora no. Esto para mí son 11 claves que nos pueden dar una idea de lo que es el fenómeno ovni, que para mí entronca con el folclore, con esta narrativa paralela a la historia oficial, a la del telescopio, a la del microscopio, que nos dice la ciencia lo que hay en el microcosmos y lo que hay en el macrocosmos, pero no nos dicen que aquí al lado hay gente que se topa con otra realidad que en 1879 tenía una serie de características y que en la actualidad pues se ve como naves extraterrestres y como seres. Este caso se podía haber perdido en la noche de los tiempos porque ocurrió a principios de la década de los 50. Esta mujer, María Jesús Roa, era la única que ya conocía lo que había ocurrido, porque su hermano, que vivía en el Torcal, en un paraje precioso de Málaga, su hermano Raimundo vivía como un ermitaño allí, porque estaba buscando el tesoro de un familiar que había sido bandolero en aquellos tiempos y estaba ofuscado en encontrar el tesoro, y vivía allí en una choza que se había hecho, y le contó un día a su hermana que a principios de los años 50, que había visto en medio del Torcal, en un llano, un objeto en forma de huevo metálico con varios seres alrededor que estaban recogiendo muestras de plantas, y los animales de los alrededores, inclusive él, se quedaron paralizados hasta que el objeto desapareció. Y es que, curiosamente, Juan González Santos en el 81 se topa con un ovni. Aquí nos muestra el dibujo que hizo el gran investigador de campo Andrés Gómez Serrano, uno de mis maestros en estas lides, y él también hablaba de esa campana de silencio, de que los coches no pasaban por la carretera mientras el objeto estaba allí aterrizado. Y para mí estos son los elementos más interesantes del fenómeno ovni. En Cabra, en 1975, este hombre, en aquellos tiempos un mozalbete, vio un objeto muy curioso. Ahí está, con Alan Stiebelman, un gran cineasta que es autor del documental Testigo de otro mundo, y vio este objeto. La historia completa viene en el libro, pero lo curioso es que yo cuando fui a entrevistarlo, yo primero hago, como decía Aldo, primero la investigación oficial, la de los ufólogos que me enseñaron a mí en la academia.
Y cuando termino ya hago la que me gusta a mí y le pregunto, Pepe, ¿a ti te ha pasado algo raro pero que no tenga nada que ver con platillos ni nada? ¿Tú alguna vez has tenido alguna premonición o algo? Y lo primero que me dice, Caravaca, me han entrevistado desde el 75 un montón de gente y nadie me ha preguntado eso. Y sí, yo desde ese día sueño cosas que se cumplen. Nadie más ha visto la nave y los seres que estaban sentados, como veis ahí, esas son las rodillas, estaban como en un car, una cosa muy extraña. Pues bien, este chaval, Juan Óscar Pérez, que es el protagonista del documental Testigo de Otro Mundo, Pepe Hispala ha ido por la escopeta. Juan Óscar Pérez en el 78, fijaros, casi en la misma década el mismo año, en la década que vio el vecino de Cabra el objeto, vio el aterrizaje de una nave con un ser altísimo que estaba enchufado como una manguera, había un ser pequeño que estaba cortando carne. Era un niño y no pensó mucho, porque se lo veo yo y digo, Pues bien, fijaros, el ovni de Cabra no aparece en ningún lado y lo he buscado. Además, también tengo una de las mayores fuentes del mundo en cuestión de ilustración de casuística. 5 o 50 minutos. 5. Pues bien, fijaros, el ovni de Cabra no aparece en ningún lado. El de la manguera tampoco. Pero el chico, y lo he confirmado con Néstor Berlanda, que es un magnífico investigador argentino que ha llevado un control de este suceso desde sus inicios, me dice que el testigo, a raíz de ese encuentro, soñaba con cosas que ocurrían al poco tiempo. Fijaros las conexiones tan extrañas que se establecen a raíz de la investigación del fenómeno OVNI, que muchos de vosotros al venir esta noche aquí pensabais que era una cosa mal, pero fijaros, una de mis conclusiones, que si decía algo que nos hubieran quemado, o lo hubieran quemado a él por decir y ver las cosas, bueno, a mí me hubieran quemado desde los pies hasta arriba. Fijaros, ¿qué pasaría si el fenómeno OVNI fuera el epifenómeno y lo que realmente nos interesa es la parte que se ha considerado hasta ahora colateral? Los investigadores, todo lo que yo he contado de los niños, las facultades PCI, todo eso, lo relegan a los efectos secundarios, eso es colateral, eso no, lo importante es, pero fijaros, de la parte que los investigadores consideran la parte del fenómeno, es lo que menos se repite, lo que tiene menos uniformidad. Allí sí hay uniformidad. Y eso, voy a decir una palabra que puede ser una herejía, pero eso sí puede ser algo relacionado con la ciencia. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de elementos que sí se repiten, como el ruidito ese del comecoco. Y entonces, para mí, os iba a explicar ahora ya la teoría de la distorsión, me lo he montado bien para no contarla, para que os compréis el libro. Pero básicamente yo intuyo que hay una inteligencia, algo que interacciona con nosotros, que extrae de nuestro inconsciente mucha información para construir como una especie de collage, una especie de realidad estética y narrativa que tiene mucho que ver con lo que se considere sobrenatural o extraordinario según la época. Pensaros en la época de la fundación de las grandes religiones, después con el tema de siglos después con el tema de las hadas, de los duendes, incluso con el tema de los aparecidos. Parece que esa realidad ampliada necesita de un elemento sociocultural con el cual mostrarse ante nosotros, pero que probablemente la imagen no tiene
tanta importancia como el trasfondo, las conclusiones o los datos que os he dado a entender. Para daros un ejemplo de cómo funciona la distorsión, este objeto que ve esta mujer en 1954, fijaros, ya no aparece en ninguna otra parte. Fijaros en lo que os he comentado, que el fenómeno conecta con las personas, extrae información. ¿A qué se parece este objeto? ¿No le veis parecido? Claro, la teoría de la distorsión es porque el contenido se distorsiona como en los sueños, como en las experiencias, y se le da una forma. Fijaros, Betty y Barney Hill decían que habían estado dentro de una nave, que lo habían aducido, que habían visto un mapa estelar que los reprodujo bajo hipnosis. Pues bien, Betty y Barney Hill era un matrimonio formado por Betty, mujer blanca, y él afroamericano, y ellos se reunían, pertenecían a un grupo por los derechos civiles en la década de los 60, donde en Estados Unidos había una gran oposición por la mayoría de la sociedad. Y fijaros, donde ellos se reunían, cuando yo le mostré esto a Jacques Vallée, se quedó helado. Donde ellos se reunían había un cuadro del desembarco de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco de Normandía, perdón. Fijaros, a ver si le veis. No es una traslación exacta, porque si no, Betty Hill dice, me están mostrando el desembarco. ¿Dónde estaba el mapa? ¿Se lo mostraron en una holografía, en una proyección, en el aire? No, el extraterrestre abrió un cajón, sacó un rollo de papel y hizo así. Fijaros en este humanoide, la pinta que tiene. Parecía como grasiento, tenía un pico. Pues bien, la distorsión dice que si asevera que si el testigo, la información del testigo se ve reflejada en el caso, si nosotros conocemos información del testigo, yo no os cuento nada del caso, o al contrario, podemos adivinar, es como son vasos comunicantes. No sé si me habéis entendido, yo casi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Veis el tipo y dice, ¿en qué trabaja el Cargildo este? Pues trabajaba en pozos petrolíferos y en temas de gasolinera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a lo largo de la historia no se trata de un camuflaje perfecto, que unas entidades pérfidas quieran mostrarse de una manera o de otra, sino que simplemente nuestra mente decodifica ese mundo con nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestra ciencia. Decimos, hay que ver este que decía que en la Edad Media veía un duende, este está colgado, pero ahora el que ve un extraterrestre, este sí, el extraterrestre sí. Entonces, el fenómeno ovni, y para mí esta es una de las conclusiones vitales, nos está hablando de un mundo que está ahí, que nos habla, pero que todavía no hemos sabido interpretar, que es una puerta hacia algo desconocido, y que la nave no es el platillo, la nave es nuestra mente, que tiene que penetrar en el universo y conocer realmente lo que les rodea. C'est fini. Era el viaje al conocimiento que nos ha planteado sin apunte José Antonio Caravaca. Bueno, y que ahora va a recibir también un obsequio, un premio por parte de Maripaz de la Asociación ISPAL. Un abrazo fuerte. Gracias, amigo.